El prestigioso periodista y escritor George Weigel, muy próximo a San Juan Pablo II, sin duda el que escribió la biografía más difundida y no sé si la mejor sobre el Santo Papa fallecido, ha escrito un artículo que se refiere a lo que está pasando en el entorno y dentro del Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia. Un artículo tremendo, muy clarificador, un artículo duro contra precisamente esos cambios que se está introduciendo en el instituto, que era una de las joyas del Papa Wojtyła. Se titula Los vándalos saquean Roma de nuevo. Interesante artículo. Weigel dice que en el contexto del Concilio Vaticano II se produjo un cisma, una división, no un cisma jurídico, sino una división dentro del grupo de los teólogos reformadores. Bueno, que esto se produjo en la tercera y en la cuarta sesión del concilio, que en ese momento había teólogos que querían el cambio, que querían la adaptación de la Iglesia para poder transmitir el mensaje de Jesucristo, pero que querían también la fidelidad a la tradición, al mensaje evangélico. Y que, por otro lado, había otros teólogos reformadores que querían hacer una especie de tabula rasa, empezar de nuevo. Como grandes personajes representativos de ambas corrientes, que antes, en la primera y segunda sesión del concilio, incluso antes del concilio, habían trabajado juntos buscando esa reforma en la Iglesia, pues estaría Joseph Ratzinger, que representaría a los teólogos reformistas, pero dentro de la continuidad, y por ejemplo, digo como dos nombres, Hans King, que representaría a los teólogos reformistas de ruptura. Cisma, división que se produce, según Weigel, en la tercera y cuarta sesión del Concilio Vaticano II y que viene también ejemplificado por la aparición de dos revistas. Primero surge la revista Concilium, en la cual participan todos ellos, y después algunos de ellos no se sienten identificados con la línea cada vez más de ruptura que está tomando Concilium y fundan su propia revista que se llama Communio. El nombre es suficientemente significativo. Dice Weigel en este interesantísimo artículo que después de 15 años de lucha, es elegido, para sorpresa y disgusto de estos reformistas de ruptura, un hombre que es reformista pero de continuidad. Ese hombre es Karol Wojtyła, arzobispo, en ese momento cardenal arzobispo de Cracovia. Después del pontificado de Karol Wojtyła, uno de esos teólogos reformistas de continuidad, Joseph Ratzinger, que ha sido llamado a trabajar con Juan Pablo II, llamado por él a trabajar íntimamente con él como prefecto de Doctrina de la Fe, es elegido también papa con el nombre de Benedicto XVI. Bueno, que la política que siguen Juan Pablo II y Benedicto XVI no es la de purgar a los teólogos de la reforma de ruptura, salvo los casos más graves, más notorios, el propio Hans King o, por ejemplo, Leonardo Boff o en España Marciano Vidal, bueno, los casos donde había un enfrentamiento en las enseñanzas más en ruptura, en contradicción con la enseñanza de la Iglesia. Y lo que más bien, dice Weigel, la postura, la política de Juan Pablo II y después de Benedicto XVI fue la de alentar, crear nuevas instituciones y ir esperando que poco a poco, con el paso del tiempo, el nombramiento de obispos, pues se pudieran ir sustituyendo esos viejos profesores por otros nuevos más en la línea de la reforma sí, pero en continuidad con la palabra de Dios y con la tradición. Y cita Weigel alguno de estos nuevos institutos, y uno de los cuales, sin duda, desde la perspectiva de la familia, fue el instituto que llevó su nombre, Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia. Bien, y también el apoyo claro por parte de ambos pontífices a los nuevos movimientos de espiritualidad en los cuales veían un dinamismo apostólico, evangelizador y además una fidelidad a la tradición de la Iglesia. Bueno, todo esto cambia, sigue diciendo Weigel, todo esto cambia y en este momento los partidarios de la interpretación del concilio en clave de ruptura, aquella hermenéutica de la discontinuidad, están en este momento
controlando el poder, y un ejemplo es lo que ha pasado con el Instituto Juan Pablo II, que ha hecho una purga. Bueno, pues han dado sus explicaciones también, que no han convencido a la mayoría de aquellos que eran la línea anterior, la línea indicada por el propio Juan Pablo II, entre ellos el profesor Livio Melina y otros. Bueno, suprimiendo incluso asignaturas tan importantes como la asignatura de Teología Moral Fundamental, alegando que eso se estudia en la carrera básica y que no tiene por qué estudiarse en una especialidad como es la del Instituto de Teología para la Familia. Es una lucha que lleva casi ya 60 años. Una guerra civil que hay que tener en cuenta que es entre reformistas. Es decir, entre aquellos que consideran necesaria la reforma, pero que quieren hacerla sin perder de vista la fidelidad a la palabra de Dios y a la tradición viva de la Iglesia. Reforma sí, traición no; reforma sí, ruptura no; pero mientras que otros, el otro sector es reforma con ruptura, reforma con discontinuidad. A esta reforma con discontinuidad es a lo que se conoce, porque ellos mismos lo llaman así, la nueva Iglesia. Una nueva Iglesia para la cual ni la palabra de Dios es esencial, ni la figura de Jesucristo lo es. No digo que no sea importante, pero no es esencial, y todo aquello que está en la palabra, en la figura de Jesús, en sus enseñanzas, o que viene recogido en la tradición y que no está de acuerdo con sus planteamientos: homosexualidad, aceptación de las relaciones extramatrimoniales, comunión de los divorciados vueltos a casar, sacerdocio femenino, todo aquello que no está de acuerdo con sus conceptos de nueva Iglesia, tiene que ser dejado de lado y decir simplemente que, como la tradición, incluso la palabra, tiene que ser leída de nuevo y reinterpretada, no hay que ser esclavos de la tradición, sino que hay que crear en pensamiento estructuras nuevas. Bueno, un ejemplo que cita Weigel, que citan otros también, es que el Instituto posiblemente va a aceptar nuevos profesores que están a favor de la homosexualidad en determinados casos, e incluso a favor claramente del uso de los medios anticonceptivos artificiales. Bien, repito, estamos en una guerra civil que está haciendo un daño enorme a la Iglesia y que lleva ya 60 años. A mí solo me viene en primer lugar a la cabeza aquellas frases de Jesús: un reino en guerra civil se destruye casa tras casa. Estamos desde hace 60 años en guerra civil, y en unos momentos han podido ganar unos que han aplicado una política de paciencia, salvo casos extraordinarios, y en otros momentos parece que ganan los otros que están aplicando, dice Weigel, una política de vandalismo y de persecución a aquellos que no ceden y que no aceptan plegarse a esta nueva Iglesia. Yo, como siempre, hago unas preguntas. Y la primera pregunta es: ¿pero esta nueva Iglesia es cristiana? Es decir, en la medida en que no considera esenciales el mensaje evangélico y la interpretación de la tradición, pero incluso el mensaje evangélico íntegro, en la medida en que duda acerca de la historicidad de Jesús y de la historicidad de los relatos evangélicos, ¿se puede considerar la nueva Iglesia como una Iglesia cristiana? Más aún, segunda pregunta, ¿es una auténtica religión? O sea, ¿creen en Dios? ¿Creen en la omnipotencia de Dios? ¿En la intervención de Dios en la historia humana de forma extraordinaria? Por ejemplo, los milagros. ¿Creen en la vida eterna? ¿Creen en la existencia de un premio y de un castigo? Que son elementos esenciales del mensaje de Jesús. No solamente hago la pregunta si son cristianos, sino si son religiosos, son creyentes, o han llegado a un tipo, el que sea, de mezcla que tiene mucho en común con el ateísmo. Eso son preguntas que a mí me suscita esta situación delante de lo que yo veo que ellos hacen. ¿Son cristianos? ¿La nueva Iglesia es cristiana? ¿Creen en la divinidad de Jesús? ¿Creen en Dios? ¿Es cristiana? ¿Es religiosa? ¿Es creyente? Y otra pregunta: ¿qué hay que hacer si esta nueva Iglesia, como vemos, como amenaza, toma el poder más todavía? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál tiene que ser nuestro comportamiento? Las preguntas que están ahí sí que tengo una certeza. Hay que confiar en Dios,
Hay que mantener viva la esperanza, y la esperanza en las promesas de Cristo de que las fuerzas del infierno no prevalecerán. Y también hay que rezar mucho, hacer penitencia, convertirse de los propios pecados continuamente, rezar, confiar y seguir luchando. Y honrar a los mártires, a aquellos que pierden su honor o que pierden a veces incluso su vida por ser fieles a Cristo, y a los confesores, aquellos que siguen luchando dentro de la Iglesia, aunque esa lucha les esté suponiendo la persecución. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.